el día de hoy vamos a hablar de Estado. De Estado. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos la palabra Estado? Hay dos formas básicas, principales, en que nosotros valoramos ese término. Uno de ellos tiene que ver con el gobierno, ¿cierto? Pero hay otro que es muy simple, que es muy sencillo, y tiene que ver simplemente con la condición en que se encuentra algo, ¿sí? Las condiciones con las que se encuentra cualquier cosa. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de esa necesidad, o vamos a ver que nosotros tenemos la necesidad de conocer el estado de todo, ¿sí? Esa fórmula de estadista, no sé si ustedes han escuchado ese término que se dice, fulanito es un estadista. Se está hablando de una persona que tiene un amplio conocimiento, una persona que conoce muy bien sobre su tema y al punto de que lo están calificando como un estadista, una persona que conoce el estado de, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos una conversación, nos encontramos con cualquier persona, por lo general una frase que utilizamos para acercarnos a ella o a él es ¿cómo estás? ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Ese ¿cómo estás? Es un insumo básico para nosotros iniciar una conversación basándonos en una actualización que nos va a entregar esa persona sobre cómo se encuentra, ¿sí? Por lo general, pues nosotros decimos, estoy bien, no damos mayores detalles, pero si hay algo que está por fuera del orden, probablemente lo manifestamos. Estoy mal, ¿sí? Estoy enfermo, me pasó algo importante. Ponemos en alerta y el relacionamiento se empieza a desarrollar a partir de ese conocimiento que es el estado, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros vamos a aprender algo novedoso, algo que puede ser desconocido para nosotros, pues nosotros ¿qué necesitamos? Información, ¿sí? Información. Esa información nos cualifica a nosotros para tener un entendimiento correcto de eso que deseamos apreciar o de eso que deseamos poder comprender de una manera más amplia. Y cuando nosotros hablamos de Dios y hablamos de las Escrituras, pues para nosotros no cambia la regla, ¿sí? Para nosotros es necesario conocer el estado de todas las cosas en la Escritura. No nos pide a nosotros la Biblia, diferente a lo que algunos creen y algunos piensan muy decididamente, que nosotros estamos o que somos forzados a creer cosas que se nos dicen porque nos las están diciendo, o sea, de una forma impositiva. La realidad es que las Escrituras continuamente nos están dando a nosotros elementos de juicio que nos permiten hacer valoraciones muy profundas, ¿sí? Muy sentidas, muy objetivas, para nosotros poder tener convicciones muy estables con respecto a lo que tiene que ver con Dios, con su palabra y con todo lo que ella nos enseña a nosotros. Entonces, Hebreos no se sale de esos parámetros. Hebreos es una carta que nos habla de la historia de la redención y que en esa historia de la redención pues nos va a hablar del estado de todo lo que Dios hace, del estado nuestro, ¿cierto? El estado de la humanidad, del estado de los escogidos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Porque el estado siempre nos habla de nosotros de los tres tiempos, y eso es importante, ¿sí? Si alguien le dice a usted, y perdónenme, siempre pongo estos ejemplos muy caseros, pero la idea es que todos podamos entender, ¿sí? No dar ejemplos que dejen a alguno por fuera. Pero si alguien le dice a usted, por favor colabóreme con el almuerzo, ya vengo, ¿sí? Pues usted pregunta, bueno, ¿y qué está preparando?
¿Cuánto hace que lo puso? ¿Sí? ¿Dónde lo tiene? ¿Cómo quiere que termine? ¿Sí? Y de acuerdo a cómo se encuentra en el presente, pues yo ya puedo tener una concepción valorativa de cómo se va a poder, cómo lo puedo trabajar para desarrollarlo en el futuro. ¿Sí? Pero si yo llego, por ejemplo, a una casa donde me invitaron a almorzar y siento que huele a quemado todo, que hay un fuerte olor a quemado, ya con esa información yo qué pienso. Por lo menos el almuercito se va a demorar un poco, por lo menos. Entonces, esa información para nosotros es una información valiosa que nosotros debemos observar y que nosotros debemos archivar en nuestro archivo mental, porque nos va a dar comprensión de todo lo que nosotros estamos hablando acá. Entonces hoy vamos a hablar sobre un estado que nos va a manifestar los versículos que estamos revisando hoy, que nos hablan esos tres tiempos, en pasado, presente y futuro. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Hebreos, que le hemos puesto un título que yo estoy seguro que ya todos no lo sabemos a estas alturas y que les voy a pedir que lo repitan conmigo, que se llama Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. Y los versículos que nos corresponde analizar en esta mañana son el versículo 11 al versículo 13. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 13. Y les voy a pedir que por favor me ayuden revisando en sus Biblias y leyendo en voz alta para poder dar inicio. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 13 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Muy bien. Entonces, el título de nuestra enseñanza en esta mañana es "Y habiendo ofrecido". Y habiendo ofrecido. La semana pasada, el título fue "Vengo para hacer tu voluntad". Vengo para hacer tu voluntad. ¿Sí? El Señor viene a la tierra a hacer la voluntad del Padre. Ese es el propósito de la venida del Señor Jesucristo a la tierra, de nacer, de existir en esta tierra, de tomar un cuerpo humano, de humanarse, de sacrificarse. Esa es la razón, ¿sí? Pero después de que Él viene y ofrece ese sacrificio, ¿qué pasa? ¿Sí? Y eso es lo que nos va a decir el texto que tenemos hoy, que nos corresponde en nuestra enseñanza. Y habiendo ofrecido, ¿sí? Acá seguimos, lo habíamos puesto Cristo habiendo ofrecido, pero pues ya saben, venimos en el orden y sabemos que estamos hablando de Cristo. Y habiendo ofrecido. El primer punto de nuestra enseñanza en esta mañana es un solo sacrificio. ¿Sí? He aquí vengo para hacer tu voluntad. ¿Sí? Habiendo ofrecido un solo sacrificio. El Señor Jesucristo vino a ofrecer un solo sacrificio. Eso nos va a decir el versículo 11 y la primera parte del versículo 12. Les voy a pedir que lo vuelvan a leer conmigo, por favor. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, queda ahí. Entonces, hemos ya dicho varias veces, hoy lo reiteramos, nos encontramos en un punto donde el autor nos está haciendo una síntesis
de todo lo que se ha venido hablando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Nos está haciendo pues un recorderis a grosso modo de todo lo que se ha venido diciendo, que ha sido mucho, y está apuntalando fuertemente los énfasis sobre algunos aspectos que él decididamente se ha determinado a cicatrizar en la mente del oyente para que no se olvide, ¿sí? Y lo primero que está diciendo hoy acá es que Cristo solo tuvo que ofrecer un solo sacrificio, ¿sí? Un único sacrificio. Y lo está contrastando con los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿sí? Bueno, no solamente con los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino con los sacerdotes que ministraban en el templo en la actualidad del autor, porque recordemos que hasta el año 70 del siglo I estuvo funcional el templo. Entonces, el autor va a contrastar el trabajo que hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento con el trabajo que hace Cristo. Y aunque no nos dice de una forma categórica o de una forma explícita, no nos menciona que Cristo es un sacerdote, pues de acuerdo a los oficios que él va a contrastar acá, pues nos va a decir que Jesucristo es sacerdote, ¿cierto? Y nos dice que Jesucristo, y nos recalca lo que ya nos ha venido diciendo, que Jesucristo no solamente es sacerdote, sino que Jesucristo es el gran sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, el versículo nos está diciendo, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Tenemos una parte, ¿sí? Nos está colocando un norte, ¿cierto? O un sur, un punto. Y nos va a colocar ahora un punto contrastante, que es, después de punto y coma, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. A un lado tenemos los sacerdotes, todos los sacerdotes que oficiaron en el templo, y al otro lado tenemos a Cristo, quien solamente le fue necesario ofrecer ¿cuántos sacrificios? Uno solo, ¿sí? Un solo sacrificio por los pecados. Entonces, sin decirnos que Jesucristo es sacerdote explícitamente, nos lo está diciendo implícitamente, ¿cierto? Porque nos está diciendo que Cristo ofreció un solo sacrificio. ¿Cuál era el oficio de los sacerdotes? Ofrecer sacrificios. Y si Cristo ofrece sacrificios, por ende, ¿qué es Cristo? Sacerdote, ¿cierto? Sacerdote, Jesucristo, el gran sumo sacerdote, Jesucristo, el fiel sumo sacerdote, ¿sí? Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, al hacer esa comparación entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Cristo, pues nuevamente nos va a marcar una línea de superioridad, ¿sí? Nuevamente nos va a decir que la superioridad del sacrificio ofrecido por el sacerdote, que es Jesucristo, que es el mismo, está basado exclusivamente en que él solamente tuvo que ofrecer uno, mientras que los sacerdotes durante todas las dinastías que pudieron oficiar ofrecieron miles, y no sabemos si alcanzarían a millón, ¿sí? O a millones. Entonces, eso ya es imponente, ¿sí? Eso es muy imponente, eso es tan imponente como cuando el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana: tú vas a la fuente, vas al pozo, y todos los días tienes que sacar agua. Todos los días estás sacando agua, te estás sacando. Pero si tú me pidieras a mí, yo te voy a dar a ti de un agua que si tú la tomas, nunca más vas a poder tener sed, nunca más vas a tener que tomar agua.
porque no vas a tener sed, vas a quedar llena, satisfecha completamente. Y ella se quedó pensando, dijo, uy, yo quiero de esa agua. Entonces, la diferencia pues es rotunda, es total, y lo que nos está nuevamente marcando es que hay una determinada superioridad del sacrificio de Cristo, basada en el hecho de que ese sacrificio solamente se necesita una vez, ¿sí? Ya esto lo hemos hablado, ¿sí? Ya esto se ha dicho y redicho, ¿sí? Pero es una aseveración que está haciendo el autor, que si él hace esa aseveración, nosotros tenemos que inspeccionarnos a nosotros mismos y decir, ¿será que yo sí creo eso? ¿Será que yo sí estoy creyendo en esa suficiencia del sacrificio único del Señor Jesucristo? ¿Será que yo sí creo que ese sacrificio de Cristo tiene esa capacidad de perdonar mis pecados? ¿O será que a veces nosotros decimos, no, Dios perdona a otros, pero a mí no creo que lo que yo he hecho, difícil, ¿sí? O Dios me perdona a mí, pero al vecino de allí es difícil, ¿sí? Muy complicado, porque es que ese sí es terrible, ¿sí? Entonces, es de interés y de notar que si el autor, inspirado por el Espíritu Santo, hace un énfasis tan continuado sobre este tema de que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y que esa es la superioridad del sacrificio, pues nosotros tenemos que decir, bueno, algo tiene que haber en el corazón del hombre para que se tenga que enfatizar tanto sobre esto, ¿sí? Como dicen los muchachos por ahí, créalas, ¿sí? Somos incrédulos y entonces nos cuesta, ¿sí? La idea no es que nos llegue la información acá, ¿sí? Que nosotros diga, sí, ya entendí. No, la idea no es que entendamos, la intención es que creamos, que baje al corazón, que lo podamos digerir, ¿sí? Que sea parte de nuestra vida, de nuestro entendimiento. Entonces, si nosotros tenemos esa fe de ese sacrificio único del Señor Jesucristo, pues nosotros ya tenemos que tener una vida con solvencia, tenemos que tener una vida libre, ¿sí? O sea, una vida liberada, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Una vida de una persona que, no sé si el término me lo permita, pero de una persona que se ha extrovertido espiritualmente, porque se han roto todas las cadenas, ¿sí? Se han roto todos los yugos. ¿Qué nos detiene a nosotros? ¿Sí? ¿Qué detiene al hombre que cree en Cristo? ¿Qué lo detiene? Si el dador de la vida, el dueño de todas las cosas, el ser que sustenta el universo con su poder, con su mano, que lo sostiene en sus hombros, ha dado su vida por nosotros y nos ha dicho, yo los perdono, ¿sí? Yo los restauro, yo los restituyo. ¿Qué nos detiene? ¿Sí? De alguna manera ya el sentido de la vida del ser humano tiene que cambiar de una forma bien marcada. Entonces acá vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículo 27. O sea, este Hebreos nos va a hablar de que ya habíamos dicho, ya se había tocado este tema de que Jesucristo dio un solo sacrificio por los pecados. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Y Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, y habiendo ofrecido un solo sacrificio. Entonces nos está hablando del estado de Cristo en el pasado, ¿sí? El sacrificio de Cristo para nosotros, que somos la iglesia de la era después de Cristo, pues cuando hablamos del sacrificio de Cristo estamos hablando del estado, ¿en qué tiempo? Pasado, ¿cierto? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a hablar en el tiempo presente. El segundo punto de nuestra enseñanza es se ha sentado, ¿sí? Y vamos a leer en el versículo 12 la segunda parte. Versículo 12, segunda parte, en la última línea, después de la penúltima coma, dice, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Segundo punto, se ha sentado. Entonces, habiendo ofrecido un solo sacrificio pasado, se ha sentado. ¿Sí? Aquí nos está hablando de presente. ¿Sí? Se ha sentado, se encuentra sentado. ¿Sí? ¿Dónde está sentado? A la diestra de Dios. Como estamos haciendo unos énfasis que son de resumen, tenemos que recordar que esto ya nos lo había hablado el autor en Hebreos muy temprano en la carta. ¿Sí se acuerdan? Hebreos capítulo 1, versículo 3. Nos habla de que Cristo se ha sentado en la diestra del Padre. Entonces, después de ofrecer el sacrificio, después de ofrecer ese sacrificio único, suficiente, solvente, el Señor Jesucristo va a ascender al cielo y se encuentra sentado a la diestra de la deidad, ¿sí? A la diestra del Padre. Entonces, volvamos a hacer la comparación. ¿Cómo ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento los sacrificios? ¿Cómo? ¿En qué posición corporal? ¿En qué posición corporal ofrecían los sacerdotes los sacrificios? De pie, ¿sí? De pie. Ellos tenían que estar parados todo el tiempo, ¿cierto? Tenemos a todos los sacerdotes de todos los tiempos ofreciendo sacrificios y están de pie, ¿cierto? Pero ahora nosotros tenemos al sumo sacerdote, al gran sumo sacerdote, que decimos que él todavía funge como sacerdote en el cielo, ¿cierto? Es decir, él no simplemente ofreció el sacrificio aquí y dejó de ser sacerdote, sino que él en el cielo está fungiendo como el gran sumo sacerdote, ¿cierto? Él ha presentado la sangre de su sacrificio y en el cielo la ha presentado. Pero ¿cómo se encuentra este sacerdote? Sentado. Sentado. Entonces, nuevamente nos está marcando superioridad. ¿Sí? Superioridad. ¿Por qué? No porque pues él tenga la prerrogativa de sentarse mientras los otros están de pie, no por eso. La superioridad está en que él ya cumplió con su oficio, ¿sí? Él ya se puede sentar porque él ya terminó. El trabajo de los sacerdotes que estaban en el templo continuaba, porque ese sacrificio que Dios pidió sin Cristo era un sacrificio perpetuo, ¿sí? Para siempre tenían que seguir ofreciendo ese sacrificio si no viene Cristo. Ya se ofreció, ya está Cristo, se ofreció a sí mismo. Ya él se puede sentar, ya él como el gran sumo sacerdote está sentado, ¿cierto? Pero ¿dónde se sentó? ¿Sí? En un escalón del templo, ¿sí? Se sentó en la luna, ¿sí? Lo llevaron los ángeles y se quedó en la luna ya, le tenían una casuchita hecha. No, él está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Y tenemos que recordar que Jesucristo antes de encarnarse se encontraba a la diestra del Padre, ¿sí? Estando en la diestra del Padre, él hace un consenso con la deidad y decide encarnarse. Pero después de cumplir su objetivo en la tierra, él retoma su lugar
y está allá. Y eso es muy, 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 muy necesario que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque como nosotros lo tuvimos aquí y se humanó y fue un hombre y lo tenemos en nuestros libros de historia y sabemos que Él existió, entonces nosotros a veces nos tomamos el atrevimiento de decir, sí, es Chuchito. Chuchito es un bacán, ¿sí? Chuchito me entiende. Chuchito conmigo es todo bien, ¿sí? No, él es mi parcero. Y nos equivocamos grandemente, porque es que el que descendió es Dios. Y después de cumplir su misión, Él vuelve allí a tomar su lugar de Dios. Y estando en la tierra, Él no dejó de ser Dios, ¿sí? Fue hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Es el hombre Dios, Dios hecho hombre. Entonces, Él en este momento, hoy, en el 2023, Él se ha sentado, Él está ya sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Y dijimos, y vamos a reiterar, cuando Él está sentado a la diestra de Dios, esto nos muestra a nosotros una actitud de relajación, ¿sí? Cuando uno está relajado, uno se sienta, ¿sí? Cuando uno está esperando, uno se sienta. Cuando uno viene a la iglesia a aprender, uno se sienta, ¿sí? Cuando uno está tranquilo, uno está sentado, ¿sí? Pero difícilmente, si uno tiene afán, si uno está urgido, si uno tiene algo que lo está apremiando, uno se sienta. No lo hace. Entonces, el Señor Jesucristo está en el cielo, está sentado, está en una actitud que nos denota victoria, ¿sí? Tranquilidad, está en una maravillosa compañía, ¿sí? Porque el estar sentado a la diestra de Dios pues dice mucho, ¿sí? Yo no me sentaría a la diestra de Dios, ¿sí? Ni siquiera al lado de una persona muy importante uno se sienta tranquilo. Yo cuando es cuando estoy con un amigo y me va a tomar un tinto, pues yo me desparpajo, dejo el bolso por allá, ¿y qué más? Y quiero hablar de cualquier cosa, cualquier tema nos sirve, ¿cierto? Y lo importante es pasar tiempo, y estamos a menos, y pasa uno muy chévere. Pero cuando uno se sienta al lado de una persona que uno sabe que tiene más importancia que uno socialmente o en algún aspecto, además que no tiene uno confianza, ¿cierto? Pues uno no se sienta así, ¿cierto? Uno se sienta de una forma moderada y va viendo a ver cómo la relación se puede desarrollar y si de pronto uno puede llegar a ese estado de relajación o no, pero uno está alerta, ¿cierto? Pero él está sentado, tranquilo, a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es el Hijo de Dios, porque Él tiene toda la confianza, porque Él tiene toda la aprobación del Padre, porque Él tiene la distinción sobre todos los demás seres del universo. Es el Hijo de Dios, es aquel por el que Dios abrió el cielo y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Escúchenlo, sépalo todo el mundo, este es mi Hijo, este es el Hijo de mi corazón, este es el Hijo que me mueve la fibra. Y Él está allá, sentado con el Padre, disfrutando de ese privilegio, disfrutando de esa autoridad, disfrutando de esa grandeza, disfrutando de su divinidad, ¿sí? Pero no se nos puede olvidar que Él está allí también disfrutando de su realeza, porque Hebreos comenzó diciéndonos a nosotros en el capítulo 1 que Jesucristo es Rey. Antes de decirnos que Jesucristo es el gran sumo sacerdote, Hebreos capítulo 1 hizo un esfuerzo magnífico, porque tenemos unas palabras maravillosas, magnas en la Escritura. Todo el mundo recurre a Hebreos 1 para dar la explicación de quién es Cristo, el Hijo de Dios, la gloria del Padre, la misma sustancia del Padre, nos dice Hebreos 1. En sus hombros está
toda la creación sostenida en los hombros del Hijo, para después decirnos que este gran Dios decidió humanarse, vestirse de carne, vivir entre nosotros para ser nuestro gran sumo sacerdote. Pero a esta altura del libro hemos hablado tanto de que Cristo es el gran sumo sacerdote que probablemente ya se nos está olvidando que ese gran sumo sacerdote es el gran rey, ¿sí? El rey del universo. Y hoy nos lo está recordando acá. Está diciendo, Él está sentado en el trono, ¿sí? No está sentado en la banca, no está sentado en el sofá, no está sentado al borde de la cama. Está sentado en el trono, porque Él es rey, porque Él gobierna, porque Él tiene toda la autoridad, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de estados, dijimos, en el estado pasado estaba ofreciendo un sacrificio, en el estado presente está sentado a la diestra de Dios. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando de Cristo. Vea qué palabras para podernos describir al Cristo que se va a encarnar y que va a ser sumo sacerdote. Se los voy a leer nuevamente. El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿de quién está hablando? El resplandor de la gloria del Padre, ¿sí? Y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Marcos 16, 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, ¿en qué estado se encuentra el Señor? Sentado, ¿sí? Tranquilo, expectante, porque está esperando. Tercer punto de nuestra enseñanza. A esperar, ¿sí? A esperar. ¿A qué se sentó el Señor? A esperar. ¿A esperar qué? Vamos a leer el versículo número 13. Léanlo conmigo. Hebreos capítulo 10, versículo 13. ¿Tienen? Vamos a leer todos. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ¿qué está esperando el Señor? Que sus enemigos sean colocados al estrado de sus pies. ¿Qué podemos pensar de esto? Si nosotros pudiéramos llegar a pensar que probablemente el Señor se encuentra en una lucha muy dura con sus enemigos y que son un hueso duro de roer y que son tan duros de roer pues que toca como darles un tiempito para que se desgasten para poderlos enfrentar, ¿sí? Si nosotros habláramos tácticamente o estratégicamente, pues nosotros podríamos llegar a esa conclusión, pero esa conclusión no es cierta. La realidad de que el Señor Jesucristo se haya sentado a esperar allá como un rey, como lo que Él es, un rey, nos habla de su justicia, ¿sí? De la justicia de Dios. Recordemos, mis hermanos, que en la antigüedad la persona que estaba encargada de impartir justicia era el rey, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos unas ramas de poder en la sociedad que en el Estado manejan la justicia, la rama de la justicia de una forma separada. Pero en la antigüedad
a quien le correspondía impartir justicia era el mismo rey. El mismo rey tenía que impartir justicia, ¿sí? Y pues a causa de la debilidad de tener esas monarquías absolutistas y pues condicionadas por la naturaleza pecaminosa humana, se decidió que era mejor que los poderes se repartieran para que hubiera un equilibrio, porque pues a veces un gran poder acumulado sobre una sola persona, pues podría tener dificultades, generar dificultades. Pero cuando hablamos de Dios, pues sabemos que Dios no está limitado por nuestras pasiones, no está limitado por las formas como nosotros observamos y nos descarriamos cuando tenemos un poco de mayores posibilidades. Entonces todo el poder se concentra en el solo Señor Jesucristo. Pero si Él es tan poderoso, ¿por qué no enfrentar a sus enemigos de una manera inmediata? ¿Por qué no da un zarpazo de mano rápido y acaba con todo? ¿Por qué Él se ha sentado a esperar? Y entonces allí es cuando tenemos que comprender un poco más acerca de la justicia de Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que ver que para que haya un juicio justo, se necesita que hayan unos elementos que copan la justicia al punto de que se puede determinar una condena que es consecuente con el delito que se está juzgando, ¿sí? Voy a poner un ejemplo frente a todo esto que estoy diciendo. Todos nosotros hemos visto en noticias, hemos visto programas donde nos cuentan que se juntó la fiscalía con la fuerza policiva y que le están haciendo seguimiento a una banda de ladrones, ¿sí? Que roban relojes, que roban celulares, que extorsionan, que manejan trata de blancas, cualquier tipo de cosas de esas. ¿Y qué es lo que hacen ellos durante ese seguimiento e investigación? Saben que es una red muy grande, ¿sí? Y saben que si ellos cogen y capturan a uno solo, no van a tener la posibilidad de poder tener todos los elementos necesarios para poder ejercer un juicio sobre toda la red, ¿sí? Entonces a veces, ¿qué tienen ellos que hacer? Tienen que ver cómo el primero comete un delito, ¿sí? Y dejarlo grabado, tenerlo ahí archivado, seguirle haciendo seguimiento, encontrar quiénes son las conexiones que tiene, probablemente ver otros delitos, que eso a uno no le gusta, ¿no? Porque si yo fui víctima de un robo de celular y cómo así que me estaba viendo la policía que me robaron y se quedó quieto y se quedó callado, no, eso no me gusta. Pero es necesario, ellos lo hacen de esa manera para poder desarrollar toda esa investigación, y cuando ellos ya están convencidos de que tienen todos los elementos necesarios para poder impartir una condena adecuada frente a todas estas situaciones que se han investigado, entonces ahí, ¡prum!, golpe de mano. Y pues ya ellos tienen todo bajo control para que hayan unas condenas que puedan satisfacer la necesidad de la sociedad de ser liberados de esos yugos y de ese peso que generan esas bandas. Así opera la justicia y operan las investigaciones hoy en día. Es lo mismo que yo les acabé de decir de cómo obra Dios. Ustedes recordarán que yo les contaba a ustedes que es algo que a mí me fascina, y me fascina repetirlo y hablar de eso, cuando el Señor le dijo a Moisés que no los entraba a la tierra prometida, porque él estaba esperando, que todavía no los entraba a la tierra prometida, porque todavía hacía falta tiempo para que se consumara las maldades que ellos estaban cometiendo en esa tierra, para que pudiera venir el juicio sobre ellos. Es decir, que Israel cayera en las murallas de Jericó, tomara a todas esas naciones allá, destruyendo ancianos, destruyendo bebés, destruyendo adultos, destruyendo todo,
que cuando la gente lee esa parte de la historia dice, pero es que como Dios bueno permite eso, pero cuando entiende uno esa parte de la escritura que a mí me fascina, cuando él dice, es que todavía tengo que esperar a que el colmo de su maldad se complete para poder hacer justicia, entonces nosotros entendemos, es que Dios es justo. ¿Sí? Y ahí es cuando nosotros entendemos que cuando hablamos de Dios, nosotros necesitamos obligatoriamente entender a ese Dios amoroso que a todos nos encanta, ¿sí? Ese amor, a Dios maravilloso, misericordioso, que da 1000 oportunidades, que pone a disposición nuestra todas las condiciones necesarias para podernos arrepentir y muestra su misericordia, pero que no perdamos de vista, por otro lado, que ese Dios misericordioso es un Dios justo. Y cuando hablamos de justo, hablamos de justicia. Hablamos de un juez. Y esa parte nosotros tenemos que tenerla muy clara y nos la está recordando. El Señor se ha sentado a esperar. De aquí en adelante, Él se ha puesto a esperar a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí nos está hablando, mis queridos hermanos, de lo que de esta confrontación cósmica que la Escritura nos narra a nosotros desde Génesis 3:15, que se lo aprendieron los niños, ¿sí? Y me imagino que se lo acuerdan perfectamente, ¿sí? Y pondré enemistad, ¿sí?, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿cierto? Desde allí se desarrolla una guerra cósmica, una guerra que abarca toda la historia de la humanidad, donde hay unos intereses específicos de parte de Dios de hacer justicia contra la serpiente, pero contra los seguidores que la serpiente logró, que fue a través de la mujer toda la descendencia de humanos que prefirieron creerle a la filosofía del engaño de la serpiente en el Edén, ¿sí? Seréis como Dios, no morirás, es mentira, eso de la muerte por la eternidad, eso no es cierto, ¿sí? Frente a la otra generación, que es la generación redimida que el Señor va a dar a través de la mujer, perdón, la simiente de la serpiente es una, y la otra la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, que son todos los que creemos en Jesucristo y que hemos creído y lo hemos esperado y hemos recibido sus señales en todos los tiempos. Una guerra cósmica se está desarrollando desde allí y el Señor está esperando pacientemente. Él termina como sacerdote, cumple su oficio al santificar a los escogidos, pero como rey está sentado a la espera de impartir justicia. Hermanos, el enemigo de Dios es un enemigo nuestro, pero es un enemigo endosado, ¿sí? Porque nosotros no le interesamos al diablo, a Satanás. Él tiene una pelea casada con Dios. Y nosotros estamos en medio, somos conejillos de indias, ¿sí? Él sabe que Dios aprecia a sus hijos, aprecia su creación. Y como sabe que no le puede hacer nada a Dios directamente, dice, entonces le doy donde le duele. En lo que Él quiere le doy. Satanás ha hecho mucho daño. Y Satanás ha arrastrado a muchos que como conejillos de India han adoptado la forma de pensar de él, su ideología independentista y soberbia y subversiva frente al reino de los cielos. Y pues ahí tenemos una confrontación importante. Y esa confrontación, mis queridos hermanos, no puede quedar así. Pero para que el Señor pueda impartir la justicia severa que Él va a impartir sobre Satanás y sobre toda esta generación maligna que le ha seguido, Satanás aún debe hacer más daño y debe arrastrar más seguidores. Y cuando eso se cumpla, Jesucristo
viene a la tierra a tomar cuentas de todos nosotros. Él es el justo juez, es el juez supremo, es el juez soberano. Solamente Él sabe cuándo tiene toda la evidencia necesaria para ejecutar sentencias, para llamar a juicio, para ejercer justicia. ¿Cómo les parece eso, hermanos? Estamos hablando de estados. Estado en el pasado ofreció un sacrificio, en el presente está sentado, en el futuro imparte justicia, ¿cierto? Y en esa justicia que Él imparte, nosotros entendiendo esos estados de Dios, pues entendemos a Dios de una mejor manera. Y me llama la atención, mis queridos hermanos, porque hoy en día nosotros como seres humanos y la humanidad entera censura a un Dios justo y a un Dios misericordioso. ¿Sí? Desde la ignorancia o desde el conocimiento, censuran a un Dios justo y a un Dios misericordioso y claman pidiendo a un Dios tirano. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque a la gente no le gusta esto que nosotros estamos predicando. Hay gente que se niega y dice, yo no puedo creer eso. Porque es que si Dios es bueno, ¿por qué hace eso? ¿Por qué va a juzgar? ¿Por qué va a dañar? ¿Por qué no? Si Él es todopoderoso, ¿por qué Él no utiliza todo su poder y su capacidad, la despliega abundantemente y hace que la gente no haga mal? Que la gente sea buena, que la gente solamente reciba las bendiciones de Dios. Pero cuando nosotros pensamos así, eso es un pensamiento seductor. A todos nos llama la atención porque nosotros saldríamos beneficiados con ese pensamiento. Pero cuando nosotros pensamos así, nosotros estamos rechazando tener un Dios justo y un Dios misericordioso. Porque nuestro Dios es justo y es misericordioso. Él imparte justicia, pero Él da los medios para que podamos acceder a su misericordia y nos podamos arrepentir. Para que nosotros podamos acercarnos a Él libremente, haciendo un ejercicio completo de nuestra voluntad, de nuestro entendimiento, de nuestras capacidades, de las cosas que Él nos ha delegado. Nosotros nos podamos acercar a Él libremente, ¿sí? Que nosotros podamos tener esa disposición de poder acercarnos a Él, ¿sí? Alguien dice, no, pero no es tan libre, porque es que solamente se salvan aquellos que Dios les da el Espíritu Santo para que se salven. Entonces, no es libre, porque si el Espíritu Santo no interviene, entonces no se salvan. Claro, Él interviene porque nosotros, a causa del conocimiento del mal, fuimos esclavizados. Y necesitamos una fuerza liberadora de esa esclavitud para poder ser salvos. Pero ¿cómo nos creó el Señor? No nos creó esclavos. Sí, nos creó con la capacidad de poder elegir buscarlo o no buscarlo. Y Dios no quiere robots, Dios no quiere zombies, ¿sí? No es su interés. Y aunque a nosotros no nos guste, y aunque nosotros quisiéramos forzarlo a Él a ser zombies, a ser gente que lo busque porque sí o porque no, obligatoriamente, que su ADN esté conformado con una disposición absoluta de seguirlo, de buscarlo, de caminar con Él, sin mediar palabras, sin hacer ningún proceso, sin ningún tipo de entendimiento, ¿sí? Y nosotros decimos, eso es lo que queremos. Pues ese no es el interés de Él, y Él es el soberano, y Él es el que ha hecho las cosas como Él quiere, Él es el que tiene la sabiduría infinita. Y lo que Él dice es, no, yo soy Dios justo, yo soy Dios misericordioso, y yo les doy toda la posibilidad de que se acerquen a mí. Y entendiendo eso, mis queridos hermanos, pues claramente tenemos nosotros un llamado al arrepentimiento, nuevamente, ¿sí? Arrepentirnos por nuestros pecados, a pedirle a Dios que nos siga ayudando, que nos siga sosteniendo, que nos siga permitiendo acercarnos a Él, y a que aceptemos y nos acerquemos a un Dios justo y a un Dios misericordioso. La justicia no es mala. Si la justicia fuera mala, pues nosotros no tendríamos jueces en nuestra sociedad. Si la justicia fuera mala, pues nosotros no quisiéramos tener un CAI en nuestra ciudad. Si la justicia fuera mala, pues entonces nosotros no actuaríamos en función de leyes que se establecen. Y no sabríamos que tenemos la disposición de acudir a un ente regulador en un momento que lo necesitemos, si la justicia fuera mala.
Entonces, si la justicia no es mala para vivir en sociedad, para tomar decisiones en nuestros entornos, porque en todos los entornos tenemos regulaciones, ¿por qué va a ser mala la justicia de un Dios todopoderoso para nosotros? No es mala, es buena. Y más si ese Dios que es justo no es un Dios tirano, sino que es un Dios misericordioso que nos da la oportunidad de acercarnos a Él, la oportunidad de ser perdonados cuando faltamos. ¿Qué hay de malo en Él? Entonces, 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Un juez justo. Dice Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya habíamos revisado este Salmo 110.1, ya no lo había tocado el autor nos lo había trasladado a Hebreos para que viéramos este versículo. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Primera de Corintios 15:25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Mis hermanos, del lado de la misericordia tenemos a un gran sumo sacerdote, pero del lado de la justicia tenemos un gran rey. Que no se nos olvide eso. Vamos a orar, mis hermanos. Por la misericordia de Dios, hoy podemos escuchar su palabra. Por la misericordia de Dios, hoy tenemos un nuevo día para arrepentirnos de nuestros pecados. Por la misericordia de Dios, tenemos un nuevo domingo para congregarnos. Por la misericordia de Dios, ese domingo cayó un primer día del año. Es decir, nos da el Señor el privilegio del primer domingo del año, a primera hora en la mañana, escuchar su palabra y arrepentirnos. ¿No es misericordioso el Señor? Maravillosamente misericordioso. Oremos a Él, por favor. Señor maravilloso, te adoramos, te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos regalas para acercarnos a ti. Gracias, Señor, porque tú eres muy generoso con nosotros. Tú nos entregas mucha información que un Dios todopoderoso, con todo el conocimiento, con toda la sabiduría, con toda tu majestad, Señor, no está obligado a entregar de ninguna manera. Y sabemos que no lo haces por obligación, lo haces por generosidad, Señor. Pero te damos gracias. Gracias, Señor, porque este entendimiento nos sobrepasa. Y este entendimiento, Señor, nos asegura. Este entendimiento, Señor, nos llena y nos satisface y nos apuntala al reino de los cielos. Pero, Señor, la verdad es que muchas veces hemos tenido la sensación de aprender grandes verdades como lo estamos haciendo hoy, pero que a veces a la hora de pecar y a la hora de fallarte no son suficientes, porque igual te fallamos y igual hacemos mal. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nosotros no dependemos de este conocimiento. Sabemos que nosotros no dependemos, Señor, de lo que nosotros vamos a hacer, Señor, con lo que tú nos estás diciendo hoy. Te damos gracias, Señor, porque nosotros dependemos del que está sentado a la diestra de Dios, de su obra, de su representación, de su gracia y de su poder infinito, con el que sustenta todas las cosas. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu gracia, Señor. Pero te rogamos, Señor maravilloso, que nos ayudes, que no perdamos de vista que eres un rey, que nos llene, Señor, del temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Que no pensemos, Señor,
que podemos ser sin culpa, que podemos engañarte a ti o que podemos, Señor, obrar incorrectamente y salir airosos, porque no es así, Señor. Y que no olvidemos que tú eres nuestro gran sumo sacerdote, que tú nos representas y que por ti, por tu nombre que sobrepasa todo nombre, Señor, tenemos una entrada directa al trono de la gracia, al reino de los cielos, Señor, y que podemos entrar en oración y que podemos encontrar, Señor, libertad de conciencia y que podemos hallar paz. Gracias te damos, Señor, por todas estas bendiciones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.